a las muy buenas, por decir algo, aquellos que todavía no estén como yo la semana pasada croando, que seguimos croaz. Pues nada, esperemos que no pase mucha cosa por ahí por Andalucía, por aquí por la provincia de Cádiz, por Málaga, es horroroso, y por Sevilla, hasta Guadalquivir, que no trae ni agua nunca, pues estaba todo por todas partes, tío. Y la autopista Cádiz-Sevilla, fatal, no se podía ni ir, si es que esto no es normal. No es normal, señor, no es normal. Que estoy mirando al cielo, estoy hablando con el muchacho ya. Bueno, pues bienvenidos una semana más a Cines del Paraíso, que hoy vamos a tener el segundo capítulo del cómic y el cine y la televisión. Vamos a tener también con nosotros, que los vamos a saludar ahora, muy buenas, don Agu Ariza. Muy buenas. Que hoy vamos a tener el segundo capítulo y vamos a tener unas cosas muy interesantes. Como siempre, Juan Ureba ahí, o como casi siempre, Juan Ureba a los controles, que lo va a hacer muy mal, y aquí Paco López en el micrófono, que lo va a hacer peor todavía. Y vamos a comenzar, como siempre, con una canción muy bonita y que además tuvo muchísimo éxito en su tiempo. Love is but a song we sing, fears the way we die. You can make the mountains ring, or make the angels cry. Though the bird is on the wing, and you may not know why. Smile on your brother, everybody get together. Try to love one another right now. Some may come and some may go, we will surely pass. When the one that left us here returns for us at last, we are but a moment's sunlight fading in the grass. Come on, people now, smile on your brother, everybody get together. Try to love one another right now. Come on, people now, smile on your brother, everybody get together, try to love one another right now. Pues esta canción tan bonita se llama Get Together, son de Young Blues, los jóvenes de la sangre, los jóvenes de sangres o algo así, y los sangre joven, es que aquí Agu sabe de esas cosas. Bueno, pues este es que aquí en este grupo, fundado por Jesse Colin Young, y este caballero pues falleció en una ciudad que yo pasé cerquita. Al final no entré, Juan, cuando íbamos ahí camino de Asheville y por ahí, Aiken, en Carolina del Sur, estaba por allí, vamos camino de Asheville, y vi el sitio y digo, aquí tengo que ir yo, pues no fui nunca. Y ahí fue donde nació, o mejor dicho, donde falleció Jesse Colin Young. A los 83 años, se fundó a finales de los años 60 el grupo de Young Blues, que es lo que está sonando. Y uno de los mayores éxitos fue este Get Together, que era de Chester Powers. Hizo una versión, hay más versiones de esta canción, que se convirtió en un himno del movimiento de paz y amor al promover un mensaje de unidad y hermandad. Pues que descanse en paz, porque dentro de un par de programas, o 3 o 4, hablaremos de Jesse Colin Young.
Bueno, pues esto pertenece también a una tira de cómics muy famosa, que era Dick Tracy, que me imagino que también aquí el amigo Agu pues la habrá visto alguna vez. Es importante, es una tira de las importantes, claro que sí. Es del principio, cuando viene el crash del 29, surge Dick Tracy y Dick Tracy rompió por completo, mete el tema de policíaco y además es un hardboiled, ¿no?, que llaman, que es violento. Dick Tracy es una tira que parece dibujada por un chiquillo chico, pero las cosas que hacen los personajes no son de niños chicos. Y además después hizo una película muy bonita, protagonizada por Warren Beatty, el guapo Warren. Diga tú qué nombre, Warren, que parece guarro, pues Warren Beatty. Y pues el protagonista de esa película. La música es de Danny Elfman, que es uno de los clásicos también de todo. El capítulo anterior hablábamos de la era Marvel, de Jack Kirby, Steve Ditko, Stan Lee, en fin, de muchísima gente. Hoy vamos a continuar con otros más, pero antes de eso me gustaría que Agu nos contara de una jornada sobre el cómic que se celebraron en el museo y que hubo un poco de todo, charla, presentaciones de libros, una charla tuya también. Exactamente. Bueno, pues yo quería que hubiera un fin de fiesta. Bueno, realmente la exposición se va a postergar todavía 2 o 3 semanas porque había una obra allí y bueno, para compensar, ¿no? Pero era el final de la exposición y entonces, en principio yo lo que tenía es que dar una charla yo solo, ¿no? Pero yo quería que hubiera más cositas, entonces pedí colaboración a la Fundación Fernando Quiñones y conseguí que vinieran algunas personas. Bueno, una la teníamos aquí muy cerca, que era Lobón Leal, que es un dibujante de cómic chiclanero que se ha autoeditado un cómic que se llama Sanheim, que es magnífico, es un dibujante increíble, es un tío que yo lo conocía un día que estuvo en mi taller, estuvimos charlando y resulta que lo perdí de vista. Y de eso hace unos años había ido a Madrid y en un momento dado me enteré que tenía un cómic y que lo había autoeditado él en octubre. Entonces digo, bueno, esta es la oportunidad perfecta para reencontrarnos y para que presente. Y luego pues unos autores de Cádiz, vinieron 3 pero son más, José Luis Vidal, Pauli Junquera, Manolo Espinosa son los que vinieron y presentaban un cómic que era Sombras de Aokigahara, que es un nombre bastante complejo, pero es un nombre que suena porque en Japón hay un bosque que es el bosque de Aokigahara, que va la gente a suicidarse. ¡Qué bueno! Entonces es un mundo de terror y bastante escalofriante, ¿no?, digamos, y ellos han hecho unas historias cortas y la presentaron. Y luego, el primer día realmente, eso fue viernes y sábado, esto fue el sábado, y el viernes pues pudo venir Rafael Marín, que presentó su novela Los Muertos de Madrid, así, Los Muertos de Madrid, ¿no? Que es un escritor de novela, pero es guionista de cómic, ha sido siempre la dupla, ha sido el binomio, Carlos Pacheco, Rafael Marín, iban juntos. Carlos Pacheco, que es el gran dibujante de San Roque, que falleció hace un par de años, pues ellos se llamaban primos y estaban todo el tiempo juntos, todos han inventado un montón de cosas. Y hubo un tiempo que los 4 fantásticos se hicieron guionizados por Rafael Marín en Cádiz, dibujados por Carlos Pacheco en San Roque y entintados por Jesús Merino en Algeciras, siendo Jesús Merino de Jerez. Entonces los 4 fantásticos para el mundo entero salían desde de aquí, de nuestra provincia. Y Rafael Marín, aparte, es el editor, en cuanto no es el propietario de la editorial, sino quien selecciona una colección que se llama Sin Fronteras, que son de tiras de prensa clásicas, que edita la editorial Dolmen, que es mallorquina, y él es el que selecciona los materiales, los traduce y prepara toda la producción. Entonces es una persona totalmente vinculada al cómic, que es un gran divulgador, y era importante aprovechar el momento y que viniera y que se diera. Yo ya lo quise a él y a otros en 2007, pero hasta este momento no ha podido ser. Yo estuve en la charla que dio él, en la conversación que tuvo contigo, después la presentación del libro, y estuvo muy interesante. Rafael es un tío muy inteligente que primero tiene una visión muy completa del cómic, tal vez negativa, ¿no?, desde el punto de vista mío, en cuanto que yo, bueno, las cosas están feas, pero habrá que soplar, así. Si no tenemos viento, habrá que soplar para que ande el barco, ¿no? Pero bueno, él habla con conocimiento de causa, es una persona que tiene muchísima experiencia. Y luego, como escritor, la novela esa de Los Muertos de Madrid está... Cádiz. Estupenda, es Cádiz. Cádiz. Como dice él, yo soy de Portatierra.
soy beduino, y ahora hablaba el hombre de la diferencia que hay entre los que viven de Puerta Tierra para adentro y de Puerta Tierra para afuera. Yo que he vivido en Cádiz durante 12 o 13 años, esa diferencia se nota en el habla, en muchas cosas, parece increíble, Pues, pero... y la narrativa que usa para la novela es un personaje que él utiliza, tiene 3 o 4 novelas, que es Torres, y es un personaje que viene a ser como, tiene una de las novelas se llama Detective sin licencia, porque es un exboxeador gaditano, que es boxeador por no ser, ¿cómo dice? Bueno, por no ser albañil, muy burro, muy tarugo, pero que se mete en lío y al final le toca ser el detective, ¿no? Entonces, este señor, el personaje, pues está contado, o sea, la narración está hecha de una manera muy Fernando Quiñonesca. Sí. Podría estar muy cerca de la legionaria en la manera de contar, en la manera de narrar, porque va de corrido con el habla gaditana, explicando cada una de las cosas con muchas anécdotas, con muchas curiosidades. Y bueno, la trama de la novela es para comprarla, para buscarla, porque es estupenda. También los cómics, esto es novela, pero es que la verdad es que me hizo mucha gracia. Yo me compré la novela. Muy bien. Y vamos con este segundo capítulo. En realidad vamos a hablar un poco de la editorial Warren, para que nos diga las cosas interesantes que ocurrían en aquellas fechas. La editorial Warren era dirigida por Jim Warren, y Jim Warren empezó con una revista muy famosa que se llama Monster of Filmland, que era dirigida por J. Ackerman, que era una revista de monstruos y de efectos especiales. Es la revista que inspiró a toda la gente que trabajó luego en la Guerra de las Galaxias, en todas las películas de ciencia ficción. Era de flipados del cine. Y encontraron en esa revista la referencia para luego meterse en ese mundo extraño que eran los efectos especiales. Entonces esa era la primera revista que salió, pero lo que pasaba es que el editor pues tenía mucho interés, le gustaban mucho los cómics de la EC, de los cómics de los años 50 de terror, que se prohibieron, como dijimos, por el código de censura. Entonces este hombre, mientras que estaba la Marvel despuntando, estaba la Marvel y estaba DC en los años 60, estaban ahí a tope, él empieza a editar cómics, y busca a esos dibujantes de los años 50, los buenos, los que a él le gustaban, y los empieza a editar en una revista que se llamó Creepy. Luego sacó otra revista que se llamó Eerie. Creepy es tenebroso. Bueno, no te sé traducir, ahora mismo no me acuerdo de la traducción en español, pero está Creepy, Eerie, y luego una que es Vampirella. Vampirella es un personaje que viene del planeta Draculón y qué tal, es un cómic así como de vampiro, pero un poco erótico de los 60, pero también diseñado, por ejemplo, el personaje de Vampirella por una de las dibujantes más feministas y más underground que había, que era... Ay, no me va a salir el nombre. No. Bueno, me acordaré. Entonces, esa revista la fueron sacando, pero no funcionaba, no tenían el dinero suficiente y no conseguían pagar a estos autores que ya eran mucho más cotizados. Entonces, un día, de repente, apareció por allí un señor español, catalán, Josep Toutain, que tenía una agencia en Barcelona de dibujantes que ya llevaban funcionando 10 o 15 años y habían ganado pues todas las batallas en Europa. Tenían el mercado nórdico, los Países Bajos, tenían Francia, tenían Inglaterra. En los años finales de los 50-60, todos los cómics románticos ingleses se hacían desde Barcelona, con esta agencia que se llamaba Selecciones Ilustradas. Entonces, conforme fue agotando mercado, pues en un momento dado dijeron, pues vamos a intentarlo con Estados Unidos. Pidió una reunión, había ido a ver a Stan Lee, el de Marvel, había ido a ver al que llevaba DC, y entonces finalmente el mismo día se acercó a ver al Jim Warren. El Jim Warren, cuando lo vio y se encontró con la carpeta, con los dibujos de los españoles, que eran unos tíos que tenían una pericia increíble y tantísimos estilos distintos y en blanco y negro como él hacía la revista, pues dijo, hostia, esta gente me pueden a mí salvar. Porque he empezado diciendo, pero me ha faltado, o no sé si me ha faltado, la manera en que se salta el código de censura el señor Warren es que las revistas pasaron, o sea, en vez de publicar comic book de un tamaño determinado, los hicieron más grandes, los hicieron en blanco y negro, y entonces ya de ese modo
funcionaban como magazine, como revista, y no como comic book. Entonces ya no eran cómics para niños, eran cómics para adultos. Entonces, cuando aparecen estos autores españoles, pues el vio el cielo abierto. Los españoles también, porque ganaron muchísimo dinero, porque cobraban en dólares y porque el nivel de vida era distinto, y se convirtieron en estrellas. Y al otro le salió más barato que como le estaba saliendo con lo de eso, con los americanos. Entonces, en un tiempo de los años 60 y toda la década de los 70, desde Barcelona se estuvieron haciendo todas las revistas de terror, primero las de Jim Warren y luego otras de la competencia, y los dibujantes españoles, gente como Pepe González, que fue el que hizo Vampirella, Fernando Fernández, José María Beá, Luis García Mozo, Aura León, José Ortiz, Luis Bermejo, nombres muy españoles, pues todos estuvieron dibujando cómics de terror, sorprendiendo a todos, tanto a los lectores como a los autores americanos, que se quedaron flipados de lo que había por aquí. Y en Europa también había revistas infantiles, como por ejemplo estaban ahí Tintín, siguiendo esa línea de Tintín, Asterix. Hay una tradición, mientras hemos estado hablando del cómic norteamericano, pero en Europa realmente pues las revistas estaban enfocadas mucho al público infantil. En Bélgica y en Francia conocemos como el cómic franco-belga, que ha sido los que han capitalizado el cómic en Europa. Pues había una dirección muy vinculada a organizaciones católicas, y entonces había un cómic infantil muy cuidado, y ahí tenemos a Tintín, tenemos a Asterix, tenemos los Pitufos, tenemos Lucky Luke, tenemos un montón de personajes muy buenos, muy bien contados, muy bien enfocados para los niños, muy divertidos, que son cómics que están ahí para siempre. Pero ¿qué pasa? Que en el mayo del 68 pues existe una nueva generación de autores que dice, bueno, esto está muy bonito, pero nosotros queremos contar las cosas que nos están pasando a nosotros, las cosas que estamos viendo que suceden. Y entonces ahí surge una nueva generación de autores que empiezan primero dando un golpe en la mesa y a través de la revista Pilote pues se va transformando poco a poco el cómic, y luego terminan montando una editorial como si fuera una cooperativa que se llama Los Humanoides Asociados, y ahí tenemos a Moebius, Druillet, Jodorowsky, que luego llegaría. Jodorowsky es el que todos conocemos. Jodorowsky, el gran director de teatro y de cine. Todo. Sí, efectivamente. Es que Jodorowsky es chileno, y Jodorowsky se dice que en el mayo 68 aparecieron unas pintadas que inundaron París, que era la imaginación al poder, y que la consigna venía de Jodorowsky. Eso era él, ¿no? Ajá, se dice, ya no sé si es verdad, si es mentira, pero bueno, eso se lo dicen porque va a decir otro contrario, ¿no? Está claro. Entonces, bueno, Jodorowsky tenía una carrera primero en el teatro y luego en el cine experimental, primero en el teatro en México, y luego en el cine experimental pues llegó a tener un gran apoyo de algunos Beatles que le pusieron el dinero, incluso participaron en algunas películas. Era un tío que estaba tocando el éxito y estaba en la vanguardia ya, ¿no? Hacía tiempo y funcionaba, y cada vez que quería hacer algo. Pero ¿qué pasó? Que él en un momento dado él había tenido experiencia con el cómic, había hecho algunos cómics que durante más de un año, en lo que tenía una página dominical que hacía reflexiones filosóficas dibujadas por él mismo, pero luego hizo unos personajes también con otro autor en México, y entonces él conocía el potencial del cómic y le gustaba. Cuando él en un momento dado, entonces de sus proyectos, a él se le ocurre adaptar la película Dune, o sea, la novela Dune. Entonces consiguió financiación porque había mucha gente que decía esto puede ser un éxito, y entonces él empezó a montar un equipo para hacerlo. Entonces él contrató primero a Moebius, le dijo Moebius, lo conoció, además Jodorowsky es un personaje muy peculiar, muy interesante, y entonces él sentía que estaba predestinado para lo que venía, y que todo era una cuestión astral, una cuestión mágica, todas las cosas que pasaban. Entonces, según iba conociendo a la gente, que eran por circunstancias, iba tropezando con las personas, y él se daba cuenta que eso eran los guerreros que él tenía que conseguir para la batalla a la que se planteaba, ¿no? Es muy épico todo. Bueno, pues él se encuentra con el señor Moebius, lo conoce en una agencia de publicidad y dice, ¿tú eres Moebius? Sí, pues me voy a ir a Los Ángeles a hacer una película. ¿Te vienes conmigo? ¿Cuándo? En 3 días.
yo no puedo ir en 3 días. Y dice, pues si no se lo digo a Druyet, que era el compañero. Y dice, vale, en 3 días me voy contigo. Y se fueron a Los Ángeles y se sentaban en un bar y Jodorowsky inventaba la película y Moebius dibujaba el storyboard. Y empezaron a desarrollar todo un proyecto que se llevaron, me parece que fueron 4 o 5 años, y él junto a Druyet, a Moebius, a Foss, que era un dibujante de portada inglés, a Giger, el autor que luego sería de Alien, y juntó un equipo y creó un proyecto de película que consiguieron vender a Estados Unidos, en Hollywood, pero que resultó que no querían que lo hiciera Moebius, Jodorowsky, porque Jodorowsky, él decía que él quería hacer como si fuera LSD, pero sin LSD, que la película fuera pues pura fantasía, pura imaginación, y él quería que la película durara 9 horas. Entonces tenía un montón de ideas que los de Hollywood se quedaron flipados y dijeron, no, esto tío nos arruina, esto nos va a meter en un lío. Y entonces le compraron el proyecto, y hay unos libros que son los que reúnen todo el proyecto de storyboard y tal, pero no lo contrataron. Y eso fue un golpe muy fuerte que tuvo Jodorowsky. ¿Qué pasó detrás de esto? Esto tuvo una importancia, esto es anterior a la Guerra de la Galaxia. Entonces, en la Guerra de la Galaxia hay muchas cosas que están en el storyboard de Dune que hizo Moebius con Jodorowsky. Y luego todos los autores que participaron, que juntó Jodorowsky, como el propio Moebius, Giger, pues pasaron a hacer las películas de ciencia ficción de los 80. Participaron en Alien, participaron en Blade Runner, participaron en Tron, participaron en un montón de películas, y además resulta que esa revista que ellos sacaban en Francia era de ciencia ficción, era de fantasía, tenía un color desbordante, pues en Estados Unidos luego tuvo una revista hermana que era la Heavy Metal, y todo el material ese de los franceses de vanguardia, de ciencia ficción, etcétera, les explotó a la cara a los estadounidenses y se convirtió en el referente otra vez. Qué bueno. Bueno, pues muere Franco, ¿y qué es lo que pasa en España con este tipo de publicaciones? Pues lo que pasa es que todo este material que hemos estado hablando francés no se estaba publicando en España, no se había publicado. Toda la década de los 70 el cómic va del Capitán Trueno, la cosa empieza a morirse, y aquí no se publicaban esas cosas. Y luego pues surge un boom de publicaciones a través de un sistema de revistas, ¿no? Y las revistas más populares en ese momento pues serían Totem, Zona 84, 1984. Y esta gente del que habíamos hablado antes, Joseph Toussaint, decide que se va a montar una editorial. Entonces tenía a los autores por un lado y tenía todos los contactos. Entonces creó una revista que era la revista Creepy, la revista que era la hermana de la americana Warren, que era su socio, digamos, ¿no? Crea una revista que es 1984, que luego en el año 84 cambió el nombre a Zona 84. Luego tenía otra que era Cómics Internacional, y entonces ahí se publicaron en esas revistas, y las de Totem y las de Cimoc y todo eso, se publicaron entre el año 75, más o menos, ¿no? Que muere Franco, hasta el año 80 y largo, pues todo el material en aluvión, todo el material franco-belga, todo el material americano, todo el material italiano, todo lo que era el cómic para adultos, se publicó de golpe en España. Jolín. Entonces fue una época muy buena, pero llegó un momento en que había 23 revistas en el mercado y no había mercado que aguantara tantas revistas. Entonces, una cosa muy buena también que pasó es que muchos de esos autores que trabajaban para Estados Unidos y que trabajaban fuera, pues tuvieron la oportunidad de decir, pues yo voy a publicar en mi país, que a mí no me conoce nadie y yo soy español, ¿por qué no? Y en esas, pues aparecieron Jordi Vernet, que llevaba toda la vida trabajando, el de Clara de Noche y el de muchos más cómics magníficos, que llevaba toda la vida trabajando para Alemania y no se le conocía. Y Manfred Sommer, y Alfonso Font, y Luis García, y Fernando Fernández, y Carlos Jiménez, por ejemplo. Que es el mío. Que sé que te gusta. Que es el mío, el mío. También hay una revista que se llama Mad en los Estados Unidos. Mad es una de las revistas que es la revista con la que sobrevivió la editorial EC, la de los cómics de terror, esta de los años 50. Ellos por ese tiempo sacaron una revista que es Mad,
y era una revista totalmente satírica que hacía parodia de los cómics. Era un humor totalmente nuevo, no se había visto nunca nada semejante, el humor era otra cosa en los cómics y ellos revolucionaron el concepto gracias sobre todo a Herbie Kurtzman, que fue el gran creativo en ese proceso, en las primeras, me parece que son 30 y tantas, cerca de 40 primeras revistas, y después aquello se postergó hasta casi antes de ayer, que la revista Mad ha sido una institución del humor americano, ¿no? Entonces en la revista pues había mucha parodia de la actualidad, del tiempo, del momento, de las películas. Entonces parodiaban todo y era una visión loca de lo que era Estados Unidos. Es un tipo de revista que utilizaba la sátira y desmontaba totalmente todo el establishment, todo el pensamiento, dentro de que era una revista admitida y querida, ¿no? Pero era una revista que abrió una puerta para lo que vendría después, que es que había toda una generación que creció leyendo esa revista y una generación que no le importaban para nada ni los superhéroes, ni los cómics de terror, ni nada, sino que lo que querían era desmontar el sistema tal y como estaba. Por ejemplo, lo de la guerra de Vietnam. Por ejemplo, de la guerra de Vietnam. Entonces hubo una visión crítica, había gente que quería contra otras cosas y se encontraba que tropezaba con ese código de censura. Y ahí surgieron unos chavalillos melenudos, fumadores de cosas extrañas, gente como Robert Crumb, gente como Gilbert Shelton, que cogieron y dijeron, yo quiero contar otras cosas. ¿Y dónde están en los cómics el sexo, la droga y el rock and roll? En ningún lado. En ningún lado. Entonces ellos, como no podían sacar sus cómics, tuvieron y se fueron allí a San Francisco y se metieron en Tor Jaleo. Ellos estaban en medio. Pues resultó que ellos, por ejemplo, hay una escena que dibuja el propio Robert Crumb, en el que Robert Crumb era un colgado. Robert Crumb trabajaba en una empresa de tarjeta de felicitación, y entonces cuando salía del trabajo era un chaval que él no había partido un plato, y cuando él salía del trabajo, pues por la tarde, pues como la gente salía de la oficina y se iba a tomarse una cerveza, pues él iba allí y se tomó una cerveza, y él estaba allí, no sabía tal y cual, y un día alguien le ofreció cosas malas y entró en el maravilloso mundo de las drogas psicotrópicas, y un día saliendo del trabajo dijo, ¿qué hago? No sé cuánto. Y dice, pues yo me voy a San Francisco. Y dice, pues yo me voy contigo. Y se fue para San Francisco, dejó el trabajo y dejó todo. Pero dejó no solo eso, dejó a su mujer, que estaba embarazada, y la mujer no lo encontró hasta 1 mes y medio, 2 meses más tarde. Un personaje. Bueno, pues tiene una escena, cuando llegó la mujer, allí estaba él dibujando lo que sería el conocido como el primer cómic underground, que es el Zap. Hizo el cómic entero, y entonces se fue a una imprenta y se puso de acuerdo con uno para imprimirlo, se lo quedó y lo hizo de nuevo, se quedó los originales, se quedó todo y no se lo editó. Y cogió y hizo otro, y entonces se lo autoeditó y se puso a venderlo en el carrito del niño. Y hay una escena que él se dibuja, que está él, la mujer con la barriga, y en el carrito del niño lleno de cómics, y en medio de San Francisco, en la calle principal, vendiendo el cómic a mano. Ahí empezó el underground, dicen. La historia, bueno... Sigue. No, la historia es que, bueno, ellos encontraron una vía alternativa de venta, que fue los grow shop. En los grow shop tenían se vendían por otro, era un mercado, era una distribución completamente ajena al mundo editorial, al mundo de los cómics, y ellos con la furgoneta de la grow shop empezaron a distribuir por todo Estados Unidos sus cómics, y entonces eran cómics underground, por eso, porque no estaban dentro de ningún sistema. Pudieron abrir una vía que se la fueron cerrando poquito a poco, pero también en paralelo había una prensa alternativa que estaba abierta a las ideas y las publicaciones de estos chavales, y bueno, ahí han quedado, se fueron muriendo poco a poco, pero ahí han quedado. Robert Crumb es uno de los genios del cómic. Y en España estas influencias también llegaron, y como estábamos hablando antes, Barcelona, que era, digamos, el epicentro de toda esta serie de cosas. Claro, pero hay que tener en cuenta que hubo un señor de Castilla de la Cuesta, creo que es el señor Nazario, que era sevillano, y resulta que Nazario pues quería aprender a tocar la guitarra flamenca, y tocaba con me parece que es Diego Gastón, una cosa así, le enseñaba a tocar la guitarra, y allí conoció él a los marines americanos de la base de Morón, que
que tocaban, que eran hippies, tocaban la guitarra eléctrica y querían aprender flamenco. Entonces él allí en las clases coincidió con ellos, se liaba con algunos algunos de los marines americanos, y entonces con eso también los amigos que le iba haciendo le pasaban los cómics underground. Entonces él, pues en un momento dado no aguanta en Sevilla y tira para Barcelona, y entonces él llegó allí y se volvieron todo el mundo loco, toda la gente del rollo, que es como luego se llamaron, porque se encontraron con los cómics underground puro y duro. En España, en el año 72, la editorial Fundamento publicó una versión de los cómics underground, pero censurada. Pero los que llevó Nazario allí era manteca colorada de la buena, no era cualquier cosa. Entonces montaron un Mariscal, por ejemplo, famoso por el Kobe, Max... por el Kobe, no el de la mascarilla. Kobe, no, por el Kobe de Barcelona. Qué cosa más fea de dibujo. Bueno, no, a mí me gusta, y además la obra de Mariscal, los cómics de Mariscal me encantan. Tiene cosas muy buenas, pero el Kobe era... El Kobe es una evolución de su personaje, Julián. Bueno, pues era eso ya estaba. Bueno, pues surge una generación ahí de gente que empiezan a publicar sus cómics que se autoeditan bajo el sello El Rollo Enmascarado. Dan con otro que también estaba, que era el de producciones editoriales, que monta la revista Star, y ahí los publica y los va moviendo. Y ahí surge un cómic que no es underground, porque aquí en España todo tuvo que pasar censura, porque todo lo que pasaba por la imprenta tenía que pasar por la censura. Pero bueno, entre secuestro y secuestro fueron sacando sus historias hasta que llega a principios de los 80. Y este que hemos nombrado antes, Joseph Toutain, que era muy listo y que veía el panorama, dijo, pues esto también tiene buena pinta, lo que pasa es que no encaja en mi esquema. Entonces se puso de acuerdo con un señor que vivía por allí, por su pueblo, que Premia del Mar, que era arquitecto y que quería montar una editorial o quería montar algo, y le ayudó a financiar lo que sería la revista mítica, la más trascendente, creo, dentro del cómic. Y lo digo como algo que he aceptado. Quiero decir, yo no crecí leyendo esos cómics, pero luego, teniendo una visión de perspectiva de todas las revistas que hubo en esa época, la revista que verdaderamente revoluciona es El Víbora. Y esa revista El Víbora pues acogió a estos dibujantes, acogió el material underground americano, y entonces hubo una revista muy rompedora en España que fue El Víbora, que duró bastante y que tenía un contenido original en contacto con la calle, con la juventud de la época, y que tuvo un espaldarazo fuerte cuando se produce el intento de golpe de Estado del 23F, que, bueno, todo el mundo se cagó, como es normal, ¿no? Porque salíamos de una dictadura y de repente el intento de golpe de Estado, todo el mundo estaba asustado, todos los medios estaban a ver qué pasa, y como esta gente eran unos colgados, en 3 o 4 semanas sacaron una revista del Víbora que se llamaba Toda la verdad sobre el golpe, y allí se ríen hasta de su madre, se ríen de todo el mundo. Es un cómic, bueno, que es histórico y que pues habrá que buscarlo para leerlo. En aquel momento rompió y la gente se quedó flipada. Dice, esta gente está encorgado. Y aquello se convirtió en el espaldarazo definitivo para la revista. A partir de entonces, la revista El Víbora, antes que la movida, o sea, todo el mundo barcelonés del cómic, antes que pasara la movida en Madrid, estaba a la vanguardia. Y a finales de los años 70 hay una de las últimas series de los 60 de Marvel, X-Men. Sí, en el mundo más tradicional, más mainstream, ¿no? Pues tendríamos los X-Men como una serie que empieza flojita. En la Marvel se dice que es de las últimas cosas que inventó Jack Kirby con Stan Lee, ¿no? Que estos X-Men, que en vez de que te pique una araña, que te tropieces, que te coma una manteca colorada en mal estado o que te pase algo radiactivo, pues eran unos seres que tenían un factor X en su cuerpo, un gen mutado que les llevaba en la adolescencia, igual que te salen los barrillos, los pelos por algunas partes, etcétera, pues de repente te salían unos poderes. Entonces esa idea, que parece limitada en principio, de repente resultó ser muy original y aparece
tuvieron una etapa muy larga en la que aquello no funcionó del todo. De hecho, intentaron salvar la serie con algunos de los artistas mejores del momento, que eran Neil Adams o Jim Steranko, pero aquello no funcionó y se dedicó prácticamente a las reediciones. Y llegó en un momento Chris Claremont, y Chris Claremont es un guionista que coge esa serie y la convierte, primero porque está apoyado por distintos dibujantes como John Byrne y otros que vinieron después, pero tienen una etapa en la que se hizo tremendamente popular, con un tratamiento muy interesante de los personajes, y se convirtió por cerca de 20 años en la serie más vendida en el mundo entero. Entonces, estos X-Men pues tienen una relación distinta con las personas, que es lo que hace que funcionaron. Primero tienen esa conexión con el adolescente, en cuanto a eso de que te salen los poderes, cómo te salen las cosas. Quien no se siente extraño y siente que algo le está cambiando en él cuando tiene 14, 15, 16 años. Pero luego esos personajes, pues en vez de ser adorados o tenido en cuenta, pues ellos son los marginados, porque todo el mundo les tiene miedo. Bueno, y si mi vecino de repente le sale un poder, ¿qué es eso? Entonces surgen dos tesis, ¿no? Está la tesis lo hemos visto en las películas, ¿no? De Charles Xavier, ¿no? Que es que tenemos que los seres humanos normales y los homo superior, que serían los mutantes, pues tenemos que convivir en paz. Y luego está la teoría de Magneto, dice, no, nosotros somos la nueva raza que ha venido aquí a marcar la pauta, y los demás que vengan por detrás, ¿no? Entonces esa dualidad también lleva primero por el guión de Chris Claremont, y luego muy bien dirigida por Ann Nocenti, que fue una pieza clave en el tema de la Marvel. Introduce una nueva manera de ver los cómics. Los cómics de los años 80, los cómics, esos son los cómics con los que yo crecí realmente. Los cómics de los 80, con Chris Claremont y con Ann Nocenti y todo eso, tenían un punto muy feminista, con muchos personajes femeninos impresionantes, con mucho poder. Por ejemplo, en esa Patrulla X, al principio era muy de un tipo, y de repente había el personaje protagonista, que era el líder, era uno, tenía un corte determinado. Pero a partir de los 80... Los protagonistas se hacen punky, se meten en unos fregados muy particulares. El poder al cíclope se lo quita una que es Tormenta, que parecía una mosquita muerta, y de repente era una tía que se da una cresta negra y pone las cosas como hay que ponerlas. Y bueno, ahí va cambiando realmente el mercado del cómic, se va adaptando a los jóvenes de los 80, y X-Men sería una de las grandes, la que yo destaco, primero porque la que conocí, porque fue de las más vendidas. Pero hay muchas series que van pasando por esos tiempos en los años 80, que van llevándonos a un terreno en el que se va desconstruyendo lo que es el cómic americano de superhéroes como tal. Empieza a aparecer cómics como Watchmen, que al tiempo aparece Dark Knight, que son cómics que se plantean cuál es la función del superhéroe. Si vamos a hacer esto en serio, esto de los superhéroes, ¿de qué va? De que, por ejemplo, de Batman, de que salga por las noches un millonario con un palo y se dedique a todos los delincuentes que roban un bolso a pegarle una paliza. Bueno, espérate, ¿dónde estamos? ¿Quién es este tío? ¿Cómo alguien se pone un traje y por las noches sale a hacer estas cosas? ¿Qué motiva a este tío? Vamos a analizarlo, vamos a verlo, porque aquí hay cositas que no son tan bonitas, no son tan inocentes. Entonces, pues Dark Knight, por ejemplo, es una novela que trata de un mundo un mundo futurista en el que se han prohibido los superhéroes, y el único que aguanta en la clandestinidad es Batman. Y un día que él se pasa por la calle, ve tanta violencia, ve tantas cosas, dice, esto lo tengo yo que arreglar, y se vuelve a poner como un anciano el traje y sale a pegar guantazos. Ahora Superman lo tendría complicado con la falta de cabinas telefónicas, ¿no? Para cambiarse. Superman. En el cómic ese de Dark Knight, Superman es el arma definitiva de Ronald Reagan, que sale como presidente de los Estados Unidos. Entonces, todos los superhéroes están prohibidos menos Superman, que es de América. Y entonces Superman es, bueno, pues como la bomba atómica, la tienen allí para lo que quieran, ve para acá, ve para allá, ve no sé cuánto. Y Batman dice, bueno, mi amigo Superman es gilipollas, este tío lo tengo, esto es un peligro, ¿cómo vamos a tener a un Superman ahí al lado? ¿Cómo vamos a tener una bomba atómica ahí en manos de ese presidente tan complejo? Por decir algo. Y bueno, eso también pasa en Watchmen. Watchmen trata de cómo los superhéroes en un momento dado quedan prohibidos, y plantea la duda de quiénes
quién vigila a los vigilantes, ¿no? El watchman significa eso, vigilante, y se supone que son las personas que están ahí pendientes de que las cosas se arreglen por encima de la ley. Y dice, bueno, ¿y esta gente quiénes son? Esta gente hay que verlo venir, porque es que hay alguno que puede ser un auténtico paramilitar fascista, o hay alguien como, por ejemplo, hay un personaje en Watchmen, ¿no?, que recibe un poder radiactivo y entonces evoluciona y se convierte en un ser absolutamente superior. Y dice, bueno, esa persona que tiene ese potencial, esa capacidad, porque si vamos a ver el mundo lo puede arreglar como él piense. Y entonces nos enfrentamos a poderes. Si tomamos en serio esto de los superhéroes, vamos a llegar a una situación en la cual ya esto no es inocente. Es que empezamos a pensar en política, empezamos a hacer... Lo que pasa es que todos estos cómics llevaron a una madurez al género de los superhéroes, y llevaron a una nueva colección de personajes oscuros que mostraban la parte no inocente de la vida. El cómic de superhéroes antes era una cosita como por entretenerte, y poquito a poco se fue volviendo mucho más complejo, interesante, y a partir de ahí surgieron muchísimos guionistas, muchísimos dibujantes que empezaron con un tratamiento pues cada vez más adulto. Esto que está sonando es Crimea River, V de Vendetta es del cómic este, y Julie London, V de Vendetta. V de Vendetta es un cómic de Alan Moore, igual que Watchmen. El otro que he dicho de Dark Knight es de Frank Miller, que serían los dos grandes renovadores del cómic en los 80, dentro de un montón de gente magnífica, ¿no? Pero como nombres destacados serían Alan Moore y Frank Miller, que también lo conocemos por Sin City. V de Vendetta es un cómic que hace Alan Moore antes de Watchmen, y lo hace de Inglaterra. Alan Moore es inglés y empieza a publicarse en Inglaterra, y es un cómic que plantea también este tipo de conceptos, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo me leí V de Vendetta, aquello me impresionó de manera tremenda, porque el personaje lo lleva a una situación en la que va tomando conciencia de la realidad. Es una dictadura, la historia está ambientada en un futuro utópico, no, lo contrario, ¿cómo se llama? Distópico, en una distopía, una dictadura brutal en la que todo está manejado, y entonces la protagonista pues vive como puede, y de repente se encuentra a alguien que es V, que es el personaje que la va guiando a entender cómo funciona el mundo, a entender cómo funcionan las cosas. Y cuando tú te lees el cómic, tú dices, hostia, el cómic es más fuerte que la película está más suavizada, pero que tú eres el que va a poner la bomba ya, porque te das cuenta de que las cosas están que arde. Como ahora. Claro, entonces es un cómic que es muy crítico con el sistema, y es un cómic muy rico a todos los niveles. No es un cómic que abogue realmente a la violencia, ni mucho menos. Pero a la hora de entender los conceptos, pues te das cuenta de que el mundo es mucho más complejo de lo que te contó tu papá y tu mamá y lo que te contaron en el colegio. Entonces, esos análisis de la realidad que hace Alan Moore y cómo lleva a los personajes para que deambulen, bueno, pues era otra cosa. Aquello ya no era uno pegando sartos y tal. When life leaves you high and dry, I'll be at your door tonight if you need help, I'll shut down the city lights, I'll lie, cheat, I'll beg and bribe to make you well. When enemies are at your door, I'll carry you away from more if you need help. Your hope dangling by a string, I'll share in your suffering. Bueno, llegamos, Agu, al final del siglo XX, principio del siglo XXI, y una nueva realidad en el cómic. Eso es clave, y bueno, ha habido muchas lecturas y ahora parece, aunque del final de los 90 son 25 años, que parece mucho, pero realmente son hasta poco, ¿no? Cuando entendemos un mundo tan amplio, tan complejo como es el cómic, y hay muchas lecturas, pero yo insistiría en, por ejemplo, que hay un momento de confluencia de todos los mercados. Los mercados estaban básicamente aislados, y por la configuración de los cómics antes se vendían en kioscos y era una cosa local, digamos, ¿no? Luego surge un concepto que es el de la novela, el de la librería especializada, y entonces el mercado directo, que es que había unas tiendas, surgen en los 70, pero tienen su eclosión en los 80, que son tiendas específicas de cómics. Eso llevó a que los cómics
poco a poco fueron abandonando el kiosco y se vendieron específicamente en un mundo ya cerrado. Se creó una especie de gueto en ese sentido. Pero eso permitió también que pudieran controlarse mejor las tiradas, porque no había que tirar para rellenar todos los kioscos de todo Estados Unidos ni todo el mundo, sino que se podían hacer tiradas ajustadas al público que realmente compraba, y permitía editar otro tipo de productos, no solo un cuadernillo con grapa, sino también un libro. Y en esa historia, pues primero confluyen que los tres grandes mercados, que sería el franco-belga, el japonés, que simplemente el mercado japonés existía de siempre, pero estaba ahí aislado, no se mostraba, y en los 80 hace su desembarco en Estados Unidos y en Francia con Akira y con el lobo solitario y su cachorro y con distintas cosas, y de repente el cómic japonés, cuando por ejemplo en España, cuando se salen los dibujos animados de Dragon Ball, fue un pelotazo y la gente se volvió loca, y entonces los mangas desembarcaron en España y en todos los países de una manera brutal. Entonces, finales de los 80, la década de los 90 y principios de los 2000, lo que pasa es que, como digo, confluyen, podemos encontrar todos los cómics de todos los lugares fácilmente. Podemos encontrar libros que reeditan cómics antiguos, porque antes los cómics salían y ya tú no lo encontrabas, ya buscabas tú en tiendas de viejo o lo que sea, pero ahora empiezan a reeditarse cosas, entonces los grandes cómics que habían tenido una influencia tremenda, de repente lo podías comprar en cualquier sitio. Y luego pues surge ese formato nuevo, ese modelo nuevo, que es el del libro. Primero se intentan cómics específicamente diseñados para ese formato más especial, más cuidado, pero luego también se reeditan cosas recopiladas en libros. Como el kiosco ha ido decayendo, porque ya no hay prensa, porque ya no hay tabaco, y las tiendas especializadas se convierten en un gueto, se abre también la puerta a la librería generalista y empieza a buscarse otro público. Se utiliza, por ejemplo, el sello ese de la novela gráfica, ese nombre de la novela gráfica ha traído una serie de lectores que no habían crecido leyendo cómics, pero se encontraban que dicen, hombre, pues todos los cómics no es todo para chiquillos, ¿no? Entonces, pues ha creado ahí una revolución de cosas, y esa es un poquito la situación en la que nos encontramos. Y aparece Internet. Internet, por supuesto, es un punto clave, porque aparte de acercarte a materiales, a cómics, a cosas de autores que tú no conocías, pues surge el debate público, las opiniones, las recomendaciones. Se abre puerta a gente que nunca se había encontrado con los cómics, de repente se los tropieza en Internet. Entonces vivimos ahora de esta situación en un mercado que es complejo. Por ejemplo, en España se producen muchísimos cómics, o sea, se venden muchísimos cómics, se producen poco, ¿no? Ayer, estos días salió, con motivo del Día del Cómic, salió el informe de TV Osfera de la venta y compra, de cómo había ido el mercado del cómic en España. Y entonces dice que el 80% de los cómics que se publican en España son traducciones. Y el precio medio de un cómic en España me parece que eran 13 euros. Y bueno, con esos datos nada más ya tenemos una realidad que es compleja. Primero, por ejemplo, para los autores españoles, que es mucho más barato editar material extranjero que un español que dibuja un cómic y que lo publique, ¿no? Pero luego el cómic es caro. Son discusiones, gente que no está de acuerdo, pero yo cada vez lo veo más desde fuera, y el cómic es caro, 13 euros. Yo, lo que a mí me permitió comprar cómic era que yo iba a la tienda y valía 100 pesetas, valía 200 pesetas. Entonces un niño pidiéndole dinero al papá, oye, dame, pum, con 100 pesetas se compraba un cómic. Ahora a 13 euros de media es difícil, es complicado. Antes los cómics estaban al paso, estaban en el kiosco, ahora están en la librería. Tenemos una situación que es compleja, pero bueno, habrá que enfrentarla. Bueno, pues de todo esto que estamos hablando, ya estamos llegando ya al final. Vamos a tener un tercer capítulo la semana que viene, o sea que no hay problema. Tranquilos, que vamos a hablar también del cómic español, de esos tebeos de los que hablábamos antes, de Vázquez, o de Ibáñez, o de el amigo Carlos Jiménez, de otros muchos más.
esto del crowdfunding, que es buscar dinero que cada uno vaya poniendo, eso también se ha utilizado mucho. Eso también es un formato que ha ido creciendo gracias a Internet y gracias al momento en que nos encontramos. Hay mucho, por eso que estaba diciendo de que la producción, los autores españoles, que aquí hemos tenido muchos dibujantes muy buenos, muchos autores muy buenos, pues han encontrado que, así como en los años 70-80 había un mercado de producción en el cual había alguien que quería un contenido, el autor lo tenía que crear. Yo te entrego el cómic, tú me pagas, ¿no? Si tenía que salir una revista todas las semanas, o sea, todos los meses, pues el dibujante tenía que entregar sus páginas para que el otro sacara la revista. Entonces, había un pa' ti pa' mí. Yo te entrego el cómic, tú me pagas, ¿no? Aquello funcionaba. Pero cuando el mercado es el del libro, primero, por un lado tengo muchos libros que yo compro muy baratos en el extranjero y los traduzco y los publico en España. Pero luego tenemos a muchos autores, mucha gente, tú puedes coger y tener ahora mismo cualquier cosa se puede contar en el cómic, porque hemos visto, no es solo cómic de superhéroes, no es solo cómic de fantasía, es que, por ejemplo, los autores underground abrieron el cómic autobiográfico, abrieron para contar tu vida cotidiana, abrieron unas posibilidades tremendas de estilos. Entonces cualquiera puede contar su historia, y la novela gráfica, en una novela gráfica cabe todo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que imagínate que tú cuentas la historia de tu vida, como Herbie Pekar, que era un tipo que trabajaba de archivista en un hospital y de repente empezó a escribir de su vida, y su vida era más interesante, o sea, su vida que era parecía que no era nada, pero su visión del mundo era tremenda, y se dedica el hombre a escribir sus cosas. Pues ese cómic se puede publicar, pero ahora se puede vender. Entonces, si tú vas a un editor y le llevas un libro, si el libro se sacan unos ejemplares y funciona, pues estupendo. Pero el autor va a cobrar en función de ventas. No hay un compromiso de usted me trae su libro, que le estoy esperando y le voy a dar tantos millones de euros por el libro. Sino si se vende, y si sacamos 1000 ejemplares, pues te corresponde un porcentaje por portada, por el precio de portada. Entonces, ¿qué pasa? Que ese cómic puede venderse, tú te puedes pegar 2 años escribiendo una novela, te puedes grabar 2 años escribiendo una novela y luego que gane 1000 euros. Entonces ya el sistema de producción ha variado por completo. Ya no hay unos autores de cómic que son currantes. Los que trabajan para Marvel dibujando Batman y Superman y todo eso. A que alguien te vaya aportando dinero, claro, por lo menos, y demás. Claro, entonces un autor, pues un autor. Uno que escribe una novela, pues puede tener mucho éxito o ninguno. Lo difícil es ser novelista. Quiero decir, vivir de escribir novelas. Entonces el cómic ha pasado a ese mundo. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, permite obras mucho más personales a muchos niveles, están surgiendo y surgirán muchas cosas muy interesantes, pero ha desaparecido una persona que se dedica a tiempo completo a hacer cómic. A lo mejor pues son muchas personas que tienen la vida resuelta o viven de otras cosas y escriben su novela. Y bueno, aquí hay muchas mixturas, porque hay mucha gente que ha vivido toda la vida del cómic, ahora sigue viviendo a través de la novela, gente que lo intenta sacar una novela y ahí se acabó su vida, o vete a saber. Pues de todas esas cosas también hablaremos la semana que viene, el 3er capítulo. Y Agu, ha sido un placer, se nos ha pasado rapidito. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Era un monstruo. Por traerme aquí. Era un monstruo. Un monstruo de feo. Y hemos llegado al final. Si es que de verdad se nos pasa el tiempo, Juan, que no nos enteramos. Es que aquí el Agu es que nos cuenta cosas tan interesantes, y la semana que viene vamos a España nada más. Solo de los tebeos que veíamos de niños, los míos, que tú ni los conociste, alguno de ellos. No, yo lo he conocido y además los he buscado y los he investigado. Pero tú no los viviste como los de los 80 tú, ¿eh? Eso sí que no. Ese Capitán Trueno, ese Jabato, las hermanas Hilda, el Rancapino, digo yo. Rompetecho. Rancapino también. La familia Churumbé, la familia Cebolleta, la familia Ulises, familia tenemos muchas. La 13 o Rudel Percebe, en fin. Bueno, pues la semana que viene seguiremos aquí. Muchas gracias, como siempre, por vuestra escucha. Gracias a Aguariza. Besito de Juan, besito de Agua, es un besito. Besito. También de Paco López. Y la semana que viene volveremos a estar aquí de nuevo en Cines del Paraíso a través de la onda local de Andalucía. Hasta la semana que viene. Bye, bye. Adiós.